Con esa misma devoción quiero invitar a los niños a que pasen acá adelante. Por favor, vamos a hacer la oración por nuestros hijos antes de que pasen a su escuela dominical. Pasemos también Edward, Evelyn y Danielito, si pueden, porfa, de una vez, porque lo siguiente es de ustedes. Pasen también la familia. Vengan con él, tráiganlo sin ningún tipo de problema. Y vamos a orar. Iglesia, mira, yo creo, y ustedes siempre me han escuchado decir una sola cosa. Yo, si quiero ser recordado por algo, es porque siempre le abrimos espacio a los niños dentro de nuestra comunidad de fe. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia, porque el Señor Jesús de sus propias palabras mencionó que los únicos que nacían dentro del reino eran los niños. Y nuestro trabajo como familia es hacer que nuestros niños sigan estando dentro del reino. Que Dios nos bendiga y nos ayude para poder tener la sabiduría. Los que somos papás jóvenes que nos equivocamos tanto porque estamos en el camino aprendiendo a ser papás, entonces que Dios pueda como resarcir todas estas equivocaciones y que al final de la historia nuestro hogar sea propicio para que nuestros hijos puedan crecer en el temor del Señor. Lo mejor que podemos hacer es enseñarles a vivir una vida piadosa, y cuando sea necesario les hablamos. O sea, que nuestro ejemplo sea el que les invite a tener una vida de piedad, ¿ok? Entonces, así sentaditos como están, extiendan las manos hacia el frente y vamos a hacer una oración por nuestros hijos. Papá, gracias. Niños, cierren los ojos, porfa. Gracias te doy, Señor, por estos tus hijos, Padre Celestial. Padre Santo, estos niños hoy son presente en nuestros hogares, pero son el futuro. Danos tus lentes, danos tu visión, danos tu mirada para poder ver en nuestros hijos lo que tú ves en ellos. Porque de nada sirve tener hijos saludables en casa si papá y mamá no tienen la capacidad de discernir cuál es el plan que tú tienes para estos pequeños. Yo los pongo delante de ti, Padre Celestial, para que seas tú el encargado de toda la vida de ellos. Tu palabra dice que la mujer dará a luz, pero que el infante será de Jehová de los ejércitos, porque tú los puedes cuidar mejor que nosotros. Oramos, Padre Celestial, por su escuela, por su colegio, por su universidad, por toda la parte académica. Oramos por la persona que tú vas a colocar a su lado, sea su esposo o su esposa. Oramos por su descendencia, por las empresas que van a tener. Oramos, Padre Celestial, por los empleos y trabajos que van a tener, y que en todo esto haya un cerco de ángeles protegiéndoles, Padre Celestial, que nunca se desvíen ni a diestra ni a siniestra, sino que con la mirada puesta en ti permanezcan para salvación de la vida. Los ponemos delante de ti, Padre Celestial, y estamos totalmente confiados porque nadie puede cuidarles mejor que tú. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros hijos. Amén y amén. Niños, pueden salir hacia su escuela de clase dominical. Los niños salgan, porfa. Maestros, vengan por favor por los niños. Y yo creo que Edward, Evelyn y Daniel se quedan conmigo, porfa. Mirando a la asamblea. Amada iglesia, mira, hoy tenemos un gran privilegio, y es presentar y dedicar a Danielito al Señor. Ay, iglesia, mira, yo me lleno, la verdad, de mucha nostalgia, porque yo creo que el sueño de muchos de los que estamos acá hubiese sido quizás llegar al Señor antes. No estamos desacreditando el plan del Señor, Dios todo lo hace perfecto. Y si no conocimos del Señor antes era porque Él sabía que teníamos que experimentar unas cosas para después fortalecernos bien dentro del reino. O sea, la discusión no es esa. Pero yo te aseguro que si nosotros pudiésemos escoger haber conocido de Cristo antes, todos vamos a decir, pues yo creo que sí, y nos evitamos muchos dolores de cabeza.
Entonces, que a los 127 días que hoy cumple Danielito, Edward y Evelyn hayan decidido consagrarlo al Señor es una bendición. ¿Ok? Entonces oramos por este momento y procedemos con la dedicación del niño al Señor. Papá, yo te doy gracias por la vida de Edward, por la vida de Evelyn, de su familia que hoy nos acompaña, y damos inmenso amor, honra y gloria por la vida de Daniel. Hoy queremos, Padre Celestial, presentarlo delante de ti porque tu palabra lo ordena. Hoy queremos, Padre Celestial, nosotros como iglesia y Edward y Evelyn como padres de familia, demostrar que este es el mejor camino que nuestros hijos pueden tener. Por eso hemos venido en total libertad, sin ningún tipo de obligación, porque hemos reconocido que este es el mejor camino que nuestra descendencia puede tener. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, que Edward y Evelyn siembren su vida, espiritualmente hablando, en cuanto dependa de ellos, para poder criar a Daniel en el temor tuyo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Amada iglesia, en las Sagradas Escrituras tenemos varias invitaciones, ¿ok? Nosotros leemos, sobre todo en el Nuevo Testamento, que los niños deben ser dedicados al Señor. Nosotros no bautizamos niños como iglesia, ustedes saben, porque la palabra del Señor nos dice que para que una persona sea bautizada, o sea, un candidato para bautizarse, tiene que arrepentirse de sus pecados, según lo que dice Hechos 2, y recibir al Señor Jesucristo en su corazón, según lo que dice Hechos capítulo 8. Y para esto se requiere un grado de conciencia. Grado de conciencia que lógicamente a los 127 días que tiene Dani, pues no tiene. Pero la palabra del Señor sí nos invita a consagrarlo y a dedicarlo al Señor. Y esto es lo que nosotros hacemos como iglesia. Empezaron a llevar niños al Señor Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando el Señor Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Me dirijo primero a la congregación y posteriormente a los padres. Mis amados hermanos y amigos, desde el comienzo de la humanidad Dios ordenó a la familia como una institución divina. Los hijos son la herencia que el Señor confió a nuestro cuidado, en este caso al cuidado también de los padres. De aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Nosotros como iglesia debemos comprometernos a que en cuanto nos sea posible y dependa de nosotros, a instruir a Daniel en la ley de su santa voluntad, que es la Biblia. Evelyn. En la palabra encontramos muchos ejemplos referente a madres. Jocabed instruyó a Moisés después que lo entregó al Señor, mamita de Moisés. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía al Señor. Y el ejemplo quizá máximo, la Virgen María llevó a su hijo al templo para dedicarlo a Dios. La palabra dice, apreciada Evelyn, que el hombre es el sacerdote de la casa, pero la edificación de la casa depende de la mujer. Que estas palabras estén siempre sobre tu vida para que puedas guiar a Danielito en compañía de Edward en el temor del Señor. Los padres de este niño reconocen su responsabilidad de educar y exhortar a esta criatura en el temor y obediencia y la palabra de Dios desde edad temprana.
traemos los niños delante de Dios, como hoy Edward y Evelyn traen a Daniel delante del Señor, entendiendo que en Él su vida está confiada. Lo dedicamos a Él y le suplicamos que lo bendiga. Los padres públicamente delante de la congregación de estos testigos y sobre todo delante de Dios hacen un pacto de consagración del infante a los caminos del Señor. Prometen delante de Dios y de estos testigos criar a Daniel en el temor del Señor. Lo prometemos. Ah, eso, ahí ya está. No, no, es que eso tiene que quedar, hermano, porque si no, imagínese. Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. Lo prometemos. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Lo prometemos. Se consagran a criar a Daniel en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios. Lo prometemos. Prometen criar a Daniel en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear un ambiente en el hogar de devoción a Dios. Lo prometemos. Por cuanto prometieron delante de Dios y de la congregación dedicar a Daniel a Dios y lo afirmaron con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Oramos. La iglesia extiende las manos hacia el frente, por favor. Papá, yo puedo imaginar la alegría que esta familia sintió en su corazón cuando se dieron cuenta que estaban esperando un bebé. Me imagino toda la expectativa que tuvieron durante el embarazo y cómo hubo un éxtasis el día de su nacimiento. Nosotros hoy queremos, Padre Celestial, orar por esta familia. Queremos poner delante de ti, Padre Celestial, todo lo que tenga que ver con ellos. Cuídales, dale salud a los papás para que puedan educar a Daniel en el temor tuyo. Que nada se te escape, como siempre ha sido costumbre de la crianza de Daniel. Fortalece a Edward como sacerdote de casa y a Evelyn como esa ayuda idónea. Que este complemento, Padre Celestial, sea el mejor hogar para Daniel. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como iglesia nos sentimos privilegiados de poder consagrar a Daniel a tus caminos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, la iglesia aplaude a Dios por la vida de esta familia. Amén. ¿Algo más? Nosotros como iglesia, Edward y Evelyn, queremos hacer la entrega de esta Biblia al niño porque entendemos que lo mejor que le puede pasar es encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. En uno de los parágrafos ustedes se comprometían a que Él conozca al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y es la verdad, nuestros hijos al principio vienen a la iglesia porque el papá o la mamá los trae, pero después tienen que encontrarse con Jesús, porque la salvación es individual. Entonces nosotros queremos como iglesia sembrar lo mejor que podemos hacer en nuestro hijo, Danielito, es sembrarle la palabra del Señor. Hijo Edward. Amén. Iglesia, iglesia querida,
Amados, mira, Juan capítulo 21 es de donde el Señor hoy desea bendecirnos a través de su palabra. Entonces tenga la amabilidad y le busca. Un abrazo muy especial a todas las personas que hoy nos acompañan, sea primera, segunda, tercera, cuarta o quinta vez. No digo sexta porque este es nuestro quinto servicio. Entonces la iglesia está nuevecita aquí, entonces no podemos hablar de más, ¿ok? Abrazo especial absolutamente a todos. Cuando usted tenga Juan 21 me dice amén, tenga la amabilidad. Pues yo sé que la iglesia está en ayuno, hermanos, pero diga ese amén más fuerte. ¿Amén o no amén? Bueno, no nos descuidemos, ¿no? Día 14 de nuestro tiempo de ayuno. Recuerda que estamos ayunando bastante tiempo por los propósitos que ya conocemos. Juan capítulo 21, versículo 1. Y yo considero que nosotros tendremos en los domingos 2 o 3 entregas de la presentación que cada uno de los evangelistas hace de la resurrección del Señor Jesús. Porque no podemos caer en pensar que esto, que para la iglesia es la semana más importante, se convierta pues como en una vacación, ¿ok? Entonces, no tenemos nada en contra de que la gente vaya a donde su familia, que la gente viaje, pero sí nos corresponde como iglesia darle el significado que la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario tuvo y su posterior resurrección. O sea, esto no es una predicacioncita para un domingo y ya, porque es que la razón de la iglesia es que Él resucitó. Entonces, yo no creo que hoy saquemos todas las predicaciones. Y yo creo que nos toca recibir la predicación de cuál es la urgencia que Mateo vio en el Señor Jesús. Entonces es muy posible que en estos domingos, nos queda hoy es 9, nos queda 16, nos queda 23 y nos queda 30, nos quedan 3 entregas. Creo que podemos hacer cada uno de los evangelistas de acuerdo a la urgencia que el Señor Jesús tenía para poder llegar a la cruz y qué es lo que Él encomienda para la iglesia. Porque de nada serviría que el Señor Jesús haya resucitado si como iglesia no tomamos las enseñanzas que Él nos dio y los encargos que nos dejó. ¿Ok? ¿Amén o no amén? O sea, Él resucitó dejando algunos encargos. Entonces, la iglesia está muy contenta porque Él resucitó, pero hay responsabilidades con su resurrección. Y eso es lo que como iglesia tenemos que hacer. Leemos en la dirección del Señor Juan capítulo 21, versículo 1, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de esto, el Señor Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo que eran Juan y Jacobo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pasó aquella noche? ¿No pescaron? Nada. Ok. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó el Señor Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era el Señor Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien el Señor Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor Jesús les dijo: traed de los peces
que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 en su número, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo el Señor Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que el Señor Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Su muerte nos dio vida. Es nuestro título para hoy. Su muerte nos dio vida. ¿Cómo podemos introducir este texto bíblico sin dejar ningún tipo de detalle? Que yo creo que nosotros los expositores bíblicos hacemos como los esfuerzos para poder extractar lo que el Señor Jesús intentó comunicar, y más en una época o en una fecha como esta. A forma de introducción podemos definir varias cosas. Y yo creo que lo que el Señor Jesús menciona se parece mucho a nosotros. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor Jesús? Los más cercanos a él, ¿eran cuántos? 12, ¿cierto? En este momento, pues viejo Judas ya, iba a decir, pasó a mejor vida, pero no sé si fue a mejor vida. Entonces ya Judas estaba liquidado. Entonces a él le quedaban pues unos 11, y aquí se suma pues este Natanael. Pero mira, ¿a ustedes no se les hace raro cuáles discípulos aparecen acá? Si quiere, vaya conmigo a Juan 21, versículo 2, porque si usted no entiende qué discípulos estaban, usted no puede entender la predicación, porque usted va a pensar que eran discípulos normales. No. Y al parecer el Señor Jesús sí como que escoge a quién aparecérsele. Me explico. Estando Andrés, Felipe, Bartolomé, ¿por qué el Señor Jesús escoge aparecérsele a estos? O sea, la lista de estos 5 es complementada por Jacobo. Ustedes recuerdan este que se llamaba Santiago, o Jacobo hijo de Alfeo. Estaba Simón el cananista, estaba Felipe, estaba Bartolomé y estaba Andrés. Y al parecer el Señor Jesús espera que haya un grupo específico de discípulos para poder aparecerse. No es como una aparición gloriosa donde todos están. Él escoge a quién aparecerse. Entonces, si nosotros no entendemos por qué el Señor Jesús se le aparece a estos, no podemos entender muy bien la predicación. Y quizá a forma de introducción pues demos los nombres de los que estaban acá y definámoslo. E incluso cuando Juan lo plantea, Juan no está interesado en mencionar el nombre de los otros 2 discípulos, porque Juan literalmente dice que estaban juntos. Yo leo Juan 21, 2. Dice, estaban juntos. El primero que aparece, ¿cuál es? Simón Pedro. El segundo, ¿cuál es? Tomás. El tercero, ¿quién es? Natanael. Y el cuarto y el quinto son los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Pero después de mencionarlo, Juan dice, y había otros 2. O sea, como queriendo decir, el énfasis no está en estos 2. El énfasis está en los 5 que les estoy mencionando. Entonces develemos qué características tenían estos 5, para que usted entienda qué es lo que el Señor Jesús intentó hacer con ellos acá. A los otros 2 ni los mencionó, pero mencionó a estos. ¿Ustedes recuerdan algo de Pedro, característico por ahí de él? ¿Qué hizo? Negó al Señor Jesús. Hablando de lo negativo, porque positivo tiene mucho, pero hablando de lo negativo, Pedro niega al Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan a Tomás? Que un día el Señor Jesús aparece y le dicen a él: Tomás, el Señor resucitó. ¿Y recuerdas qué dijo Tomás? Hasta que no meta el dedo en la llaga, no creo. Entonces encontramos a un Pedro que le vende, encontramos a un Tomás que tiene problemas de fe. Otros 2 que aparecen acá
son Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. ¿Ustedes recuerdan que ellos creían que eran un poquitico más que los demás? Ustedes recuerdan que un día un evangelio dice que fue ellos, otro evangelio dice que fue la mamá la que fue intercedió ante el Señor Jesús y le dijo: concédenos que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, en términos de nosotros ahora, yo no sé, uno quería ser quizá el ministro de Hacienda y otro, y otro el ministro que se hace con bastante gente de planeación e infraestructura. O sea, ellos tenían como un ego superior. Y de hecho algún día hay como un problema, y estos Boanerges, hijos del fuego, tenían un problema de carácter, ¿no? Le dicen al Señor Jesús: ay, mandemos a que descienda fuego y que mande a toda esta gente. O sea, al final de la historia estamos encontrándonos con Pedro, que le negó. Estamos encontrándonos con Tomás, que tenía problemas de fe. Estamos encontrándonos con Juan y Jacobo, que tenían problemas en su ego y se creían más que los demás. Y estamos encontrándonos con Natanael. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús llama a Felipe antes que a Natanael. Entonces Felipe va corriendo y se encuentra con Natanael y le dice: Natanael, hemos encontrado del que la Biblia dice es el Salvador, es Jesús de Nazaret. ¿Usted recuerda la frase de Natanael? ¿Recuerda que él le dijo: de Nazaret podrá salir algo bueno? Entonces aquí encontramos que a los 5 a los que el Señor se le apareció tenían como hasta, diríamos nosotros, mucha necesidad del Señor Jesús, pero era gente medio mala. Y usted no se vaya a enojar con el chocolatito, pero necesito decirle esto: era gente mala así como usted y como yo. Vea, hermanos, predicaciones como esta a mí me dejan muy esperanzado, porque yo sí veo que de lo vil y lo menospreciado tomó Dios del mundo para callar y avergonzar a los sabios. Y esta no era la excepción. El Señor Jesús decide aparecérsele a 5 que tenían problema directamente con él. Unos con su ego y con su carácter, otro que le había traicionado, otro que pensaba que la población de donde él venía pues como que no era muy digna de que de allá naciera el Mesías. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No, no me salga con ese cuento. O sea, cuando Felipe vino y le dijo: hemos conocido al Mesías, vamos donde está él, él me llamó anteriormente. Natanael le dice: nah, si es de Nazaret, hermano, es malo. Y el Señor Jesús decide aparecérsele a estos que no creían mucho en él, como algunas veces a usted y a mí nos ha pasado. ¿Algunas veces nuestra fe ha faltado, sí o no? Claro. Dos o tres orientaciones acerca de para qué resucita el Señor Jesús. Porque toda esta gloria que estamos haciendo y este culto servicio tan bonito tiene que tener sentido en el que nosotros entendamos la encomienda que Él puso a nosotros cuando Él resucitó. O sea, Él se fue a la diestra del Padre a prepararnos morada, sí, pero el Señor Jesús resucita y, habiendo estado 3 años y medio más o menos con ellos, siente la necesidad imperiosa de quedarse 40 días más con ellos, como reforzándoles algo. En estos 40 días estamos. Vamos a revisar qué es lo que el Señor Jesús dice, o qué es lo que Él nos encarga en su resurrección. El primer punto de predicación es: resucitó para que tengas intimidad con Él. Resucitó para que tengas intimidad con Él. Nosotros la palabra intimidad únicamente la hemos dejado como para el matrimonio o para algo sexual, no para la relación espiritual que la Biblia dice que tenía una relación íntima con Él. O sea, el Señor Jesús tenía una relación íntima con el Padre. Yo leo Juan capítulo 21 en el versículo 7. Resucitó para que tengas intimidad con Él. Entonces aquel discípulo a quien el Señor Jesús amaba, ¿ese se llamaba cuál? Juan. No se me confunda. El discípulo amado, ¿quién era? Juan. Eso. Él amaba a Pedro también. Pero el discípulo amado era ¿quién?
Juan. Hablando de intimidad, entonces aquel discípulo a quien el Señor Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. La pregunta recurrente es una: ¿por qué si estaban 7, solo Juan pudo reconocer que era el Señor? Esas son preguntas que toca hacerle al texto para poder entender. O sea, ¿había 7 de los discípulos, sí o no? ¿Quién pudo reconocerlo únicamente? Juan. ¿Y Juan era el discípulo qué? Hermano, vea, hay gente que dice que por ahí Dios no existe. Hay gente que dice que no siente la presencia del Señor, pero yo le garantizo que en el punto en que usted suba su amor ante Dios, más lo va a sentir en todo. O sea, en medio del dolor y en medio de la tristeza. Te hablo de estas dos, ¿por qué? Porque usted cuando tiene plata, tiene salud, usted ama a Jesús. Cuando a usted lo corren o lo botan del empleo, le bajan el salario, el gobierno sube los impuestos, o usted está enfermo, usted le dice a Dios que tiene dudas de que Él exista. Ay, pastor, no sea tan exagerado, hablemos de la Biblia. Un día, Juan Bautista, primo del Señor Jesús, estaba con 2 discípulos y vio pasar al Señor Jesús. Y le dijo: yo no soy digno de desatar el calzado de ese que va allá. Yo bautizo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero ese Jesús que va allá bautiza en Espíritu Santo y fuego. No soy digno de desatar el cordón de su calzado. Juan estaba muy seguro, estaba libre. Un día Juan, pues como era lógico, denunció el pecado de Herodes Antipas de Filipos, que se metió con la mujer de su hermano Arquelao. Entonces esa vieja se emberriondó y lo metió en la cárcel para cortarle la cabeza. Y cuando Juan estaba en la cárcel, mandó a un discípulo a preguntarle al Señor Jesús si él verdaderamente era el Mesías o no. Hago una pregunta: ¿esa historia está en la Biblia, sí o no? O sea, Juan Bautista en libertad dijo: ese es más grande que yo. Juan Bautista preso dijo: ni sé si ese es el Mesías. ¿Eso qué indica? La naturalidad del ser humano. Cuando usted tiene plata, cuando usted yo no sé qué tal cosa, eso a usted le pagan el sueldo y llega antes sacando pecho a la casa: mija, y traje pollo, hoy no cocine. Pero cuando a usted le toca lo duro, usted: ay Señor, pero ¿por qué? Y sale que está que tira la toalla. Bueno, si es higiénica, sí tírala, pero usted se mete. Jesús mío, ¿qué pasó con este micrófono? O sea, toda esa cosa que se le mete a usted en la cabeza. Cuando el ser humano está bien, piensa una cosa de Dios. Cuando el ser humano está mal, piensa otra de Dios. Eso es Biblia, pero aplicada. A todos nos ha pasado, iglesia. No es pecado reconocerlos, tranquilos. Pero entonces hay 7 y solo Juan reconoce que es el Señor. ¿Por qué? Porque era el discípulo amado. Y ese era el discípulo amado porque es que nos lo inventamos o porque él mostró que era el discípulo amado. Si usted quiere ir conmigo, bueno, afortunadamente todos los ejemplos que tengo son del Evangelio de Juan, afortunadamente. Si querés, devolvete a Juan capítulo 13 y vamos a hacer un recorrido para entender de dónde es que Juan se llama el discípulo amado. Porque si no, usted puede llegar a pensar que el Señor Jesús hacía acepción de personas y no es así. Entonces, yo leo inicialmente Juan 21:5, pero usted vaya hacia Juan capítulo 13. Juan 21:5 dice: y les dijo hijitos. O sea, la palabra que el Señor Jesús menciona es la palabra ¿cuál? Hijitos. Y a través de esa palabra Juan reconoce que es el Señor Jesús. Yo leo Juan capítulo 13 versículo 23 en adelante. La palabra del Señor dice: uno de sus discípulos, al cual el Señor Jesús amaba, estaba recostado al lado del Señor Jesús. A este Pedro hizo señas para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho del Señor Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Juan 13:26, respondiendo el Señor Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea que ¿quién supo que Judas iba a traicionar al Señor Jesús?
Juan. Mire, aquí hay que hacer un paréntesis bien grandote. Yo le garantizo que si usted y yo hubiésemos estado al lado del Señor Jesús y le preguntamos quién es el que te va a vender, y el Señor Jesús nos diga que es Judas, ¿usted cree que usted se hubiera quedado tranquilo como Juan, o usted qué cree que hubiera hecho usted? Perdón por las palabras que voy a utilizar. Usted y yo matamos primero a Judas antes de que Judas venda al Señor Jesús. Es lógico. ¿Te das cuenta qué característica tenía este discípulo amado? Prácticamente la única persona que supo que Judas iba a traicionar al Señor Jesús era Juan. Hago una pregunta: ¿Juan lo publicó en Facebook? Respóndame sí o no. ¿Juan lo publicó en Facebook? ¿Juan le dijo a los otros que el malo era Judas? Iglesia, acá hay unas cosas del carácter de este discípulo amado que nosotros tenemos que aprender en intimidad con el Señor. Juan se cogió con los otros 10 y dijo: ay, oremos por la vida del hermano Judas, que es que se encuentra como confundido. O sea, ¿ustedes ven a Juan en esto? Lo que el Señor Jesús puso en el corazón de Juan, Juan no lo reveló afuera. Características de una persona que tiene intimidad con el Señor Jesús y es el discípulo amado. En ese amor debemos crecer. Hasta este punto el peor discípulo que tiene el Señor Jesús es Judas. Hago una pregunta: ¿Juan le cayó encima? ¿Juan lo denunció? ¿Juan habló mal de él? A ver, ¿Juan tenía razón para hablar mal de Judas, sí o no? La razón la tenía toda. Pues el Salvador me acaba de decir que es que ese es el que lo va a vender. Pero Juan tenía esa cordura y esa paciencia que algunas veces a muchos nos falta. Porque muchas veces acá en la iglesia una persona falla y empezamos a divulgarlo, empezamos a caerle encima, y el amor tan grande que tenía Juan por su Señor era que vio la falla en Judas y se quedó callado. Dígale al que tiene a su lado que ese calladito, dígale. Compleméntele, dígale: calladito se ve más bonito, dígale. ¿Sabes por qué Juan tenía esta intimidad y este amor con el Señor Jesús? Porque Juan podía ver el desastre que se avecinara y no se desesperaba. Eso hace un discípulo amado. Pasemos esta reflexión bíblica a nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos una noticia de fatalidad? ¿Te das cuenta que algunas veces nos desesperamos, empezamos a correr, empezamos como unos locos? Y yo me imagino qué nivel de madurez debía tener Juan. Es que a eso es lo que la iglesia le tiene que apuntar. Porque en un punto Juan sabe, o sea, piensa conmigo, Juan era uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesús, y en este momento se está dando cuenta que Judas le va a ir a vender. Y lo peor es que cuando Judas mete el pan, él comía de esta forma característica, los otros comían de otra manera. El Señor Jesús le dijo: el que mete el pan, ese es. Y llegó Judas y metió el pan y comió. Y Juan está viendo esto. O sea, Juan dijo: este es mucho degenerado. Pero Juan dijo: si el Señor Jesús, que es el dueño de su problema, no dijo nada, a mí no me corresponde hacer nada. Hay que aprender de Juan. O sea, Juan no es el discípulo íntimamente más cercano al Señor Jesús porque le colocaron el nombre del discípulo amado. Y en el transcurso de los evangelios a Juan no se le llama Juan. Juan empieza siendo Juan en Mateo 10 cuando él los llama. De ahí en adelante, siempre que de la boca del Señor Jesús o de algún evangelista se van a referir a Juan, ¿cómo le dicen? ¿El discípulo qué? Era tan íntimo al Señor Jesús, era tan cercano al Señor Jesús, que en intimidad podía soportar el peso de la noticia más terrible en el momento y no se turbaba. Pasen a Juan capítulo 19, tengan la amabilidad. Juan 19. Yo leo el versículo 26 únicamente. Cuando vio el Señor Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
Hagamos la pregunta rápida para no demorarnos tanto. ¿Usted a quién le encarga a su mamá? Mateo tenía más plata, Pedro tenía más edad, Simón era más militar. ¿Por qué el Señor Jesús decide dejarle? O sea, hagamos la pregunta correctamente. ¿Usted a quién le encarga a su mamá? A una persona en la que usted crea que se la va a cuidar igual o mejor que usted, si no, usted para qué se la encarga. Y el Señor Jesús, a punto de despedirse en la cruz del Calvario, vio a Juan y le dijo: Juan, cuida a mi mamá. ¿Por qué el Señor Jesús le dice a Juan que es el encargado de poder cuidar la mamá? Porque era el discípulo amado. ¿Te das cuenta que este título no fue únicamente porque un biblista se lo inventó, sino porque Juan tenía esa característica? Pasa conmigo, por favor, a Mateo capítulo 20. Juan capítulo 20, Juan capítulo 20. Leamos versículo 2, no, leamos 1 y 2. Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba el Señor Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. El pastor de la iglesia encomendado por el Señor Jesús después de que él murió era Pedro. Pero María Magda siente la necesidad de decirle a Pedro, pero también ¿a quién? A Juan. Ustedes se dan cuenta que en todo lo crucial de la vida del Señor Jesús, Juan está metido. A ese nivel de intimidad es que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y Juan 21:20, tenga la amabilidad y lo lee. Juan 21:20 dice: volviéndose Pedro, o sea, Pedro va con el Señor Jesús. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ustedes se dan cuenta que en todos los momentos cruciales del Señor Jesús, Juan estaba presente. Entonces Juan no se gana el título de discípulo amado porque se lo ganó, sino porque tenía intimidad y pasión para poder estar con su Señor. Entonces fue tanto el amor que a Juan no se le llama más Juan, a Juan se le llama el discípulo amado. Y si usted revisa la primera epístola de Juan, hago la pregunta correcta: ¿por qué palabra por qué palabra Juan sabe que el Señor Jesús es el que está en medio de ellos? Porque los llamó ¿cómo? Hijitos. No lo busque usted para que el tiempo nos rinda. Hijitos míos, estas cosas os escribo a vosotros, hijitos. Hijitos, porque habéis reconocido al Padre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Hijitos, nadie os engañe. Hijitos míos, amemos la palabra. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina primera de Juan 5:21. En la epístola de Juan, la palabra que más se repite, ¿cuál crees que es? ¿Te das cuenta por qué Juan es el discípulo amado? Mira, iglesia, yo voy a ser muy honesto en esto, porque a mí sí, ustedes me conocen, yo no necesito maquillar las palabras, ¿no? Así. A mí sí como que me fastidia bastante que nosotros algunas veces como seres humanos digamos que no sentimos a Dios presente, porque Dios siempre está. Sino que las bendiciones de Dios son tan grandes y tan maravillosas que como las recibís a diario, sentís que es una cosa rutinaria y no ves el milagro en lo que Dios está haciendo. O sea, el Señor Jesús dice hijitos, Juan le reconoce y a partir de eso Juan adopta el lenguaje del Señor Jesús. Era tan íntimo Juan con el Señor Jesús que el lenguaje del Señor Jesús fue como transmitido a Juan, fue adoptado por él.
Es que, mira, el que anda con el Señor Jesús se le nota. Los cristianos no se tienen que cansar de que una visita llegue a su casa y le diga: yo llego a esta casa y siento como tranquilidad, siento como paz. Eso tiene que pasarle a los hijos de Dios, porque el que anda con Jesús se le nota. La gente tiene que decirle a los cristianos: yo no sé por qué, yo a usted no lo conozco mucho, pero siento como contarle mis problemas. Eso tiene que seguirle pasando a los hijos de Dios. Claro que sí. El que anda con Jesús, algo se le nota. Ustedes recuerdan que Pedro en el patio del sacerdote estaba echando maldiciones y aún así se daban cuenta que sí era de Jesús. Pedro sí es, Pedro es un personaje. No, recuerda, viene una sierva: tú eres de ese Jesús. No lo conozco, cuando lo niega 3 veces, ¿no? Viene la segunda: tú como que andabas con él. No, hombre, ni sé quién es el tal. La tercera vez la palabra del Señor dice que echó maldiciones. O sea, a nuestro tiempo contemporáneo, Pedro dijo algo así como que: maldita sea, que no lo conozco, negando al Señor Jesús. Y sagradamente le canta ese bendito gallo. Pedro aún diciendo: maldita sea, no lo conozco, como había estado tanto tiempo con él, se le notaba que era de él. A ese nivel de intimidad Dios quiere la iglesia. ¿Amén o no amén? Claro que sí, hermanos. Él resucita primero para que tengamos intimidad con Él. Y lo segundo que plantea la palabra del Señor es que Él resucita para que tengas provisión. El Señor Jesús hasta de eso se encarga. Él resucita para que tengas o para traer provisión a tu vida. Juan capítulo 21, versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hago una pregunta: ¿el Señor Jesús tenía empleada? No, respóndame sí o no para que la predicación quede sabrosa. ¿El Señor Jesús tenía empleada? ¿Quién cree usted que se tomó el tiempo de preparar esas brasas? Mire, hermanos, a mí eso me tiene aterrado del Señor Jesús. El Señor Jesús tiene unas vainas que yo las leo y digo: es imposible. Abro un paréntesis. En Lucas capítulo 22, no lo busque, que el chocorramo le cuenta la historia. En Lucas capítulo 22 es la misma historia de Mateo capítulo 26. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿ok? Y a mí me aterra que la palabra del Señor Jesús dice que cuando le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se puso de rodillas. Yo eso te lo aseguro que yo lo leo y digo: ¿cómo el dueño del mundo se pone disque de rodillas para orar al Padre? Jesús. ¿Ustedes entienden quién es Jesús? El dueño de todo se puso de rodillas para orar. El paréntesis no queda bien si no hago estas preguntas de rigor, o si no digo lo siguiente: ¿a ustedes no les da pena que el Señor Jesús se ponga de rodillas para orar y vos hagas tu devocional ahí echado en esa cama con la baba seca aquí, con las lagañas, con la cobija aquí marcada en la cara? O sea, piensa conmigo. Dice Lucas 22, lo buscas en tu casa, y el Señor Jesús puesto de rodillas, el dueño de todo de rodillas. Y usted y yo, simples mortales, que no vamos a resucitar al tercer día. Usted y yo hacemos devocionales echados en la cama y toda la cosa. Yo recuerdo una hermana que antes iba a la iglesia, hoy ya no está con nosotros. Yo un día estoy hablando con la hermana y la hermana me decía: pastor, esta mañana yo me bañé a las 5 de la mañana y después hice el devocional. Y yo ese día había hecho devocional sin bañarme. Usted puede parecer que es una bobada y que Dios mira más el corazón. Y yo le digo: hermana, ¿y usted se bañó? Dijo, respuesta de la hermana, me dijo: pastor,
¿Usted cree que yo soy capaz de presentármele al Señor recién levantada? Yo me levanto y me visto, y después de eso me dirijo a Él. Y yo decía, ve esta vieja tan particular. Yo ese día había hecho el devocional echado por ahí en la cama. Yo ese día había orado así como que, ay, Padre Celestial, estoy luchando con cobijas y sabanas. Y la vieja se bañó para hacer devocional. Vamos a ir cerrando el paréntesis. Hay vainas que a mí me aterran del Señor Jesús. El dueño de todo en Lucas 22 puesto de rodillas. Eso a usted y a mí tiene que decirnos algo. El dueño de la vida decide aparecérseles 40 días después de resucitar y tiene el tiempo para ir a Home Center, comprar carbón. La resurrección del Señor Jesús significa provisión para la iglesia. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús les tenía un pescado asado a la brasa para que la grasa escurriera del fish y no te engordaras y no tapara tus arterias. Les tenía pescado y pan. Entonces, con el Señor Jesús las cosas ya están listas. Te toca ser paciente. Claro que sí. Mira, en este mundo o en esta generación, el que tiene más dinero es quien más puede. En el reino de los cielos o en la vida del Señor Jesús, quien más cerca esté al Señor Jesús es quien más puede, no el que más dinero tenga. Yo no sé por qué la palabra del Señor en las pescas que hay, en la de Lucas 5 y esta mañana estábamos en el comedor y estaban mis dos hijos ahí y yo estoy en el computador revisando la prédica y yo estoy diciendo, ay, ¿dónde está la pesca milagrosa? Mi hijo se llama Lucas. Entonces yo le dije, ay, ¿dónde está la pesca milagrosa? Ay, Lucas 5. Y mi hijo dijo, que eran 6. O sea, él fue contando que 5 y que la hermana 6, uno más. Yo me hizo fue a risa el enano. Pero en las pescas que hay, ustedes se dan cuenta que los pescadores entienden que el Señor Jesús es superior a la pesca. No perdamos el norte. Esta fue una pesca tan grande, no sé de qué dimensión eran los pescados, pero dice que había en su número 153. Es la primera vez que en la Biblia se cuentan unos pescados. Pero me imagino que chiquiticos no eran pues para haberlos contado y que le quede como tan marcado al evangelista. Al parecer eran grandes. Yo hago una pregunta, ¿el Señor Jesús ya les tenía preparado el pez o cocinó de lo que ellos pescaron? Ya. El Señor Jesús es superior a lo que nosotros podamos tener, porque el Señor Jesús es el encargado de la provisión nuestra. Esto necesita decírselo al que tiene a su lado. Diga, tu provisión depende del Señor. Dígale más fuerte, así sea que le salga saliva y le escupa la cara. Dígale, tu provisión depende del Señor. Dígale. Hermanos, ustedes se dan cuenta que dice que, mira, hay una referencia en esta Biblia que dice que la red no se rompía. Dice eso, ¿no? Dice, la red no se rompía, dice la palabra del Señor. O sea, quiere decir el evangelista, así los peces hayan sido muy grandes, la red no se rompía. Y con todo y eso, en que tenían 153 peces, el Señor Jesús dijo, no utilizo tus recursos, porque hoy vas a comer de mi mano. Esta es la vida cristiana. Y hay gente todavía preocupada por la plata, como nos pasa yo creo que a todos. Toda persona que le obedezca al Señor Jesús come de la mano del Señor Jesús. Esto es cíclico y es repetitivo. ¿Por qué en la Biblia encontramos que el Señor Jesús sí es superior a la pesca o al dinero? ¿Y por qué en nuestra vida es tan difícil reconciliar la idea? Por allá en Lucas 5 hay una pesca. Dice que las dos barcas se hundían,
que sus redes se rompían. Y dice, y dejándolo todo, le siguieron. No importa la cantidad de peces si tenemos a Jesús. No importa la plata si tengo a Jesús. No importa mi estado de salud si tengo a Jesús. No importa si estoy trabajando si tengo a Jesús. No hemos sabido entender qué significa que Dios resucitó a su Hijo para darte provisión. No hemos entendido eso. Preguntas por regla de 3. ¿En la pandemia usted dejó de comer o siguió comiendo? Vea, yo en la pandemia vi gente que los corrieron del empleo y siguieron comiendo. Pudieron pagar universidad, servicios de la casa, colegio de los chicos, universidades, todo siguió normal. Estábamos en pandemia y la gente seguía comiendo. Yo he conocido gente que echan de la empresa y sigue comiendo. O sea, ¿cuál es tu problema con el dinero cuando en la Biblia se enseña que el dinero del Señor Jesús ni lo tocó? La pesca más grande de toda la Biblia es la de Lucas 5. 2 redes. ¿Usted sabe que son 2 redes como se pescaba antes? Se iban bordeando todo el mar. Eso no era poquito. Si ellos vendían esos pescados era la pensión de ellos. Y simplemente Lucas 5 dice, y dejándolo todo, le siguieron. El problema no es la plata. El problema es tu relación con Cristo. El Señor Jesús aquí dice que cuentan 153 peces. No me imagino la dimensión para que el mismo evangelista diga, pero tranquilos, las redes no se rompían. O sea, eran peces grandotes, por lo que Juan asienta en lo que escribe. Yo hago la pregunta por regla de 3. ¿Comieron de lo que ellos habían pescado o ya el Señor Jesús les tenía preparada la comida? ¿Cuándo vas a entender que Él resucita para que comas de su mano? Vea, hermanos, yo les digo una cosa muy honesta. Yo creo que esta predicación es más para mí que para ustedes. Porque pues ustedes saben en qué paso estamos nosotros. Y créanme que algunas veces yo me preocupo. Nosotros vamos en puntos porcentuales de este local, vamos en un 42% de lo que toca pagar, que es bastantísimo. Es mucho dinero, porque este lugar vale. Y yo creo que Dios me hace predicar estas cosas, y la predicación, como siempre he querido yo, primero pasa por el predicador, ¿no? Ese cuento de que la Biblia para ustedes, no, señor. Eso tiene que pasar primero por el brownie y después allá. Y estas palabras yo creo que necesito repetírmelas, porque es a través de la cercanía con el Señor que Dios hace absolutamente todas las cosas. No sé qué mes fue este. Yo sé que fue el año pasado. Entonces hablé con la secretaria del pastor Eduardo Cañas y ella me dice, Pastor Américo, el pastor Eduardo lo espera tal día aquí en Bogotá. Entonces me fui para Bogotá. Y el pastor Eduardo Cañas, que en un punto en Colombia fue la segunda cadena en las emisoras, ¿no? O sea, estaba RCN y después Manantial de Vida Eterna y después Caracol. O sea, una cosa de locos, iglesias en todos lados, milagros. Entonces yo en este proceso de poder comprar esto para el Señor, entonces me fui a pedirle consejos al pastor Eduardo Cañas. Entonces estamos sentados, estamos almorzando, y yo le tiro como una pregunta, o en la charla yo le digo como que, dígame usted cómo hizo, deme como la fórmula secreta. Entonces estamos comiendo, empezamos comiendo con unos cubiertos, y yo soy como soy en todos los lados. Ahí me colocaron cubiertos y yo creo que el pescado se come con la mano. Entonces yo cogí mi pescado con la mano, y el pastor Eduardo Cañas me vio y me dijo, con la mano, ¿cierto, hijito? Le dije, claro, pastor. Entonces él también se metió y empezó a comer con la mano. Entonces en medio de la charla le digo yo, no, pues yo no puedo desaprovechar este papayazo. Tantas iglesias en Colombia, tantos milagros, tantas emisoras, tanto. Voy a preguntarle qué hizo. Yo apenas estaba negociando esto acá. Y le digo yo, pastor Eduardo, deme como la fórmula, pues. O sea, ¿usted qué hizo? Pastor Eduardo,
me dijo, predique la palabra, mi hijito. Yo creí que me iba a decir, yo como que, y tenga relación con el Señor y predique la palabra. Dios hace el resto. Y yo dije amén, pero yo creí que otra cosa me iba a decir. Predique la palabra y ore y predique la palabra a mí. Y yo, ok. ¿Cuándo nosotros vamos a entender que es a través de una relación con Él que Él hace todas las cosas alrededor nuestro? El diablo tiene a la iglesia embolatada, luchando por la añadidura que en Mateo capítulo 6, porque dice que todo lo demás será añadido. Lo principal es el reino de Dios y su justicia, una relación con Él. El resto Dios lo pone, iglesia. Entonces el Señor Jesús creo que sí les está mostrando una cosa muy clara a ellos. Les dice, echen las redes a la derecha. Ellos la echaron, sí o no. Cuando ellos obedecen al Señor Jesús, ya el pescado está preparado afuera. O sea, tu nivel de obediencia y echar las redes a la derecha es lo que hace que puedas comer de la mano del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús ya tenía las brasas afuera con el pescado. Estaba probando era el nivel de obediencia de los discípulos. ¿Cuándo vas a entender lo que la palabra del Señor dice? Que ya todo está listo. La historia es contada diferente y se requiere menos fe si de los pescados que ellos sacaron comieron. Es una historia normal, porque usted por lo general pesca y de ese mismo pescado hace el almuerzo, por lo general. El Señor Jesús, ellos estaban metidos allá pescando. Empieza a armarles acá, empieza a asar el pescado y se va, ya con esto montado, ya el pescado está listo, iglesia. Y él se va donde ellos y les dice, no han pescado nada, ¿no? Ok, no lo hagan como tradicionalmente lo hagan. Ahora echen las redes a la derecha. Y echaron las redes a la derecha solo por obediencia al Señor Jesús. Y cuando ellos obedecieron, salieron y ya el Señor Jesús tenía acá. Yo no me imagino, o sea, yo no sé qué pudo pasar por el corazón y la mente de ellos cuando llegan afuera y se dan cuenta que el Señor Jesús ya les tiene preparado el almuerzo. Es para que usted me entienda un poco más, así que lo pongo en estas palabras. Cuando usted se da cuenta que allá está la comida del Señor Jesús, los 153 estos que estaban casi que rompían la red, usted dice, yo prefiero comer de la mano del Señor. Es que ahí se acaba la discusión. Que el Señor Jesús tenga la capacidad de poder preparar comida. Yo hago una pregunta: ¿cuántas veces en los evangelios el Señor Jesús está preparando comida? Vea, iglesia, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Comer de su mano. Leamos finalmente Juan 21, versículo 10 y versículo 12. Juan capítulo 21, versículo 10 y versículo 12. El Señor Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. El versículo 12 del capítulo 21 dice: les dijo, venid y comed. Y cuando trajeron a tierra, dejándolo todo, dice Lucas 5, le siguieron en su versículo 11. ¿Alguien puede? La intención del Señor Jesús, iglesia, es que comamos de su mano. Porque la resurrección, en su segundo punto, significa provisión para nosotros. Pongámonos de pie. Toda persona que tenga los niños cargados, que su salud le impida, permanezca sentado. El resto de la iglesia, por reverencia, nos ponemos de pie para orar.
Mira, a mí una de las cosas que más me dolió, y déjeme le cuento esta historia y yo después lo demoro 2 minuticos orando. Uno de los asuntos que a mí más me lastimó en el tiempo de la pandemia fue toda la gente que se murió sin el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, vea, no seamos egoístas, no seamos déspotas, no seamos, si se quiere, pusilánimes con el lenguaje. Pero la verdad es que después de que una persona muere, naturalmente en la tierra, se dedican a ver qué dejó de herencia, qué deudas dejó, qué problemas tenía. Pero cuando uno escucha al Señor Jesús decir, y la intención que tengo es que ninguno perezca o que ninguno se pierda, yo creo que ahí como iglesia tenemos que reflexionar. Nosotros tuvimos a nivel mundial donde se morían miles, no cientos, o sea, miles de personas al día. Entonces, por más de que en Ecuador y en España fue muy dura la crisis, que incineraban la gente y los enterraban ahí en cualquier lado, que fueron los dos países más fuertes, ok, hay que pensar en la salvación de la gente. Y yo hago una pregunta, después de que ya la persona falleció y toda la cosa, hagamos la pregunta de rigor. ¿Cuántas personas se fueron sin el Señor Jesús en su corazón? Y eso tiene que dolerle aún más a la iglesia. Que si dejaron casas, que si dejaron carros, que si Dios se encarga, porque Dios consuela el corazón. O sea, al que queda vivo Dios le consuela el corazón. Pero si el que se muere no se va con Cristo, quiere decir que se fue con el diablo. ¿Usted no cree que eso es importante? Eso es de lo más importante que hay. Y el Señor Jesús tenía una urgencia. Quizá me estoy adelantando a la predicación dentro de 8 días, porque de 8 días capaz que tengamos la ilustración de Mateo. Y Mateo sí dice Él resucita para entregarles a ustedes la gran comisión: vaya y hagan discípulos. De resto no sirve mi resurrección. Es algo más o menos así como la síntesis. Y cuando nosotros no reconocemos que el Señor Jesús resucita para que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él, y para entender que Él es nuestro proveedor, el asunto no funciona, iglesia. Hoy estamos, las canciones que tocaron los muchachos, muy bonitas, la verdad, muy bonitas. Yo cuando estoy en la parte de atrás yo me voy a orar, pero hoy me quedé escuchando como la letra de las canciones. Primero dije, ve, los chinos cantan bonito. Y entiéndanos un poco el sonido. Estamos arreglando la consola, nos falta el baterista, el pianista. Estamos trabajando de a poco. Tenemos 5 servicios después de 3 años de pandemia. Creo que antes esos pelados han sacado las cosas adelante. En serio. O sea, ellos lo están haciendo bien, porque nos faltan todos los insumos, pero vamos trabajando. Y hoy de nada sirve el culto tan bonito si no entendemos que Él quiere una relación con nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a ir a la iglesia, el culto entre semana y el domingo? Dios quiere que a través de relacionarnos con Él, mostrar una relación de poder para su iglesia. Dios quiere que el poder que Él tiene contenido en Jesús sea para todos nosotros. Y nuestra vida tiene que pasar del plano natural al plano sobrenatural. Lo natural usted puede hacerlo sin necesidad de Dios. Lo sobrenatural es hacer las cosas únicamente porque usted tiene la percepción y la convicción de fe. No se limite, hombre. No se limite. Piense en grande, pero no desde la actitud positiva. Piense en grande desde lo que dice la palabra del Señor. Eleve su nivel de justicia, porque para que haya provisión en su casa, la palabra del Señor es clara: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quieres asegurar a tus hijos? Suba tu nivel de justicia. Es breve, es básico. Intimidad con el Señor. Lastimosamente,
Cuando el creyente recién está convertido, tiene como un fuego diferente. Hace devocional todos los días, pone alabanzas cristianas en la casa todos los días. Eso invita a la gente de la familia a la iglesia. Se baja de la buceta y le diga: señor bucetero, Dios lo bendiga. Pasan los años, ya ese mismo creyente que tenía ese impulso al principio ya no hace devocional, ya no invita a la familia a la iglesia, y ya se baja de la buceta no diciendo Dios lo bendiga, sino que échale espacio que no está llevando ganado. Cambiamos, ¿no? Cambiamos un poco. Él resucitó y les dijo: muchachos, he resucitado. Y demostrándoles acá, Juan fue el que me pudo reconocer por la intimidad que tenía conmigo. La pregunta es clara: ¿cuándo vas a crecer tu nivel de intimidad con el Señor? Porque para todo hay tiempo. Y yo lo decía hace 8 o hace 15 días. Para mí es inaudito que si usted en un día se vio 3 películas en Netflix, revisó Instagram, WhatsApp y toda esa vaina, usted no tuvo tiempo ese día para hacer un devocional. O sea, a mí no me cabe en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza. Ore con el Señor apenas se levante. ¿Sabes qué hacemos lastimosamente apenas nos levantamos? Saber quién nos escribió por WhatsApp. Lo primero que hace el creyente normal es que abre las pepas así y dice: ay, ¿qué mensaje tengo? No se relaciona con Jesús. Su resurrección significa intimidad con Él. Dejen de perder el tiempo tanto. O sea, haga lo que quiera, pero relaciónese con Él. ¿Usted se imagina cómo sería esta historia donde ninguno lo hubiera reconocido? Cambiemos un poco la historia sin cambiar la esencia bíblica. Es solo una suposición. ¿Ustedes se imaginan donde el Señor Jesús les diga: hijitos, y ninguno les reconozca? Y Él resucitó para entender que Él es nuestro proveedor. Yo sé que el dinero nos preocupa un poco, dígamelo a mí. Pero predicaciones como estas, a mí, a nivel personal, me traen como un refrigerio. Yo lo que necesito es dentro del mar hacer lo que Él me diga. Vuelve y se repite la historia. El Señor Jesús, carpintero que no sabe nada de pesca, diciéndole a expertos en la pesca: echen la red a la derecha, opuesto a todo lo que se hacía en la cultura, por hacia donde iba la corriente, ¿no? Soplaba de oriente. Lo que para usted y para mí es el norte, en la Biblia es oriente. Los Reyes Magos eran sabios de oriente. Revisa, todo lo que para usted y para mí es el norte, tener un norte en la Biblia es oriente. Y como desde allá venía el viento, las redes no podían ser echadas hacia la derecha, sino bordear por la izquierda. Pero al Señor Jesús, porque Él es Jesús, dice: echen las redes, pero a la derecha. O sea, al contrario de como regularmente pescan. Hago una pregunta: ¿los discípulos obedecieron, sí o no? Y después de que obedecieron, ¿pudieron comer de su mano, sí o no? Lo que el Señor requiere para que puedas comer de su mano es tu obediencia. Yo veo la iglesia metida muchas veces en cosas que, competencias por política, peleando por equipos de fútbol, no sé, peleando por carro, por plata, por qué colegio es mejor, no sé. Y yo creo que nos estamos desorientando un poco de lo que Él siempre quiso. Él quiere ser tu proveedor. Deja de andar luchando tanto en cosas que no son y entiende que tu proveedor es Él. Yo hablaba esta mañana con los papitos del niño que presentamos y yo les narraba una historia rápidamente de cuando José tiene a sus hijos en Egipto. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que Efraín y Manasés le nacen allá en Egipto a José? Y José, teniendo toda la riqueza de Egipto, dice que el abuelo es el que tiene que ir a bendecirlos. Qué cosa tan impresionante. ¿Recuerdas la historia? Que el abuelo va a bendecirlos así, que él quiere cruzar la mano, y que toda la historia que es Génesis 48 o el 50, cuando ya los bendice el viejo.
José, teniendo toda la riqueza de Egipto, sale de Egipto y de Faraón y le dice: mi papá espiritualmente es el que tiene que bendecirlos. Qué cosa tan maravillosa. No es la plata, es la bendición en esencia. Si usted sube su nivel de justicia con Dios, si usted sube su nivel de fidelidad con Dios, usted puede estar tranquilo de que Dios se ocupa de todo lo suyo. Vamos a orar. Papá, gracias